Voy a iniciar en este video número 41. Lo digo de esa forma porque hay alguien que escribió que dijo que ya estaba harta de tantos videos, que ya estaba aburrida, que le cansaba, que le parecía ya muy aburrido y muy tedioso estar viendo el resultado de unas enaguas. Entonces, perdón chicos, perdón. Pero es que hay veces que ya en lugar de dar coraje, da risa los comentarios que ponen. Y bueno, yo digo, bueno, es que si están aburridos, ¿por qué lo ven? O sea, ¿por qué lo siguen? Pues basta con que no lo sigan, ¿no? Pero bueno, si lo sigue viendo, vamos en el video. Vamos a grabar que es el número 41, para seguir con las vueltas de estas enaguas. Así dijeron. Las enaguas. Pues sí, esa palabra sí existe, nada más que se utiliza según la región o el lugar o del pueblo de donde sea, ¿no? No, pues la palabra enagua quiere decir fondo. Fondo, que es lo que llevan las prendas, por ejemplo, las faldas. Es una prenda, unas enaguas son las prendas interiores que se usan, ¿no? Entonces, si lo dijo a manera de ofensa, pues no ofende, ¿eh? Al contrario, es una palabra que casi no la usamos, bueno, no se usa, pero sí tiene un significado, y el significado es ser una prenda interior, un fondo, pues, un fondo. Una enagua es un fondo que se utiliza para las prendas como estas que son las faldas, ¿no? Pero bueno, yo por ejemplo entiendo el sentido de cuando dijeron eso, yo entendí. Lo que no entendí es que, bueno, si no le gusta, ¿por qué sigue aquí? Pero bueno, de todos modos, al revisar los comentarios, pues hay unos que no apruebo y hay otros que sí apruebo, ¿no? Y ese definitivamente pues no lo apruebo aquí no, bueno, sí se pueden borrar, pero yo lo que hago es ocultar al usuario del canal. Lo pongo oculto y ya, no sabemos de ellos. Y que nos sigan viendo si es que no saben cómo salirse. Cómo desuscribirse, ¿no? Bueno, voy a iniciar la vuelta número 54. La vuelta 54, miren, la vuelta 53 fue de puros macizos, sin espacio de cadena. Entonces esta vuelta que sigue, que es la 54, hay que hacer una cadena y contar aquí abajo, dejar un punto sin hacer, y en el siguiente se hace el macizo. Y otra vez una cadena y dejo un punto sin hacer, y en el siguiente el macizo. Una cadena, dejo un punto sin hacer y en el siguiente hago el macizo. Una cadena, dejo un punto sin hacer y en el siguiente es el macizo. Una cadena, dejo un punto sin hacer y en el siguiente hago el macizo. Una cadena, dejo un punto sin hacer y en el siguiente el macizo. Una cadena, dejo un punto sin hacer y en el siguiente es el macizo. Una cadena, dejo un punto sin hacer y en el siguiente un macizo. Una cadena, dejo un punto sin hacer y en el siguiente un macizo. Una cadena, dejo un punto sin hacer y en el siguiente el macizo. Una cadena, dejo un punto sin hacer y en el siguiente el macizo. Una cadena, dejo un punto sin hacer y en el siguiente el macizo. Una cadena, dejo un punto sin hacer y en el siguiente el macizo. ¿Sí? Y así va a ser toda la vuelta. Toda la vuelta. Es importante dejar el punto sin hacer y en el siguiente hacer el macizo. ¿Sí? Y
al hacer eso no debemos de equivocarnos y hacer que en lugar de dejar un punto sin hacer, deje yo dos sin hacer y me paso al siguiente. No, tiene que ser exactamente nada más uno sin hacer y en el siguiente inserto mi gancho y hago el macizo, ¿sí? Y de igual forma, después de hacer el macizo en este punto, que me pase yo al otro por error también sin dejar el punto sin hacer aquí y hago el macizo, pues no. Entonces hay que tener cuidado de verdad de dejar el punto sin hacer y en el siguiente hacer el macizo, porque si no, podemos, lo que en otras ocasiones les he mencionado, podemos meter unos macizos de más y con eso estaríamos haciendo puntos de más, ¿sí? Y no, acuérdense que yo les he mencionado mucho que aquí ya no hay aumentos, para que la falda no se haga más amplia de lo que ya está, ¿sí? Entonces, nada más es dejar un punto sin hacer y el siguiente hacer el macizo. Una cadena y miren, aquí ya llegué al inicio de la vuelta o al término de esta vuelta. El término de esta vuelta que es la número 54. ¿Sí? Aquí va a quedar el punto sin hacer y en el siguiente están las 3 cadenas que corresponden al primer macizo. Entonces aquí voy a contar 1, 2, 3 y en la tercera cadenita voy a jalar y hacer un punto deslizado y unir y cerrar con esto la vuelta número 54. Vuelta número 54. ¿Sí? Para la siguiente vuelta, que es la número 55, voy a hacer 3 cadenas, así, una cadena de separación y me paso a hacer casitas toda la vuelta, ¿sí? Entonces aquí ya nada más es hacer una cadena, un macizo, 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 y el macizo es sobre el macizo que tengo abajo, para que siga las casitas llevando un orden, ¿sí? Y vayan así en el mismo nivel de todas las demás de abajo. Y también para lo mismo, para que no hagamos de más, cuadritos de más, macizos de más, y con esto tengamos puntos de más en la falda, ¿no? Entonces es una cadena, un macizo, 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 cadena, 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 macizo, ¿sí? Y así toda la vuelta hasta terminar esta vuelta
que sería la 55. Es la 55 ya esta. Vuelta número 55. Entonces cadena, macizo, 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 cadena, así. Entonces, ahorita en este video les acabo de mencionar la vuelta número 54 y 55, ¿sí? Y así hasta terminar toda la vuelta, ¿sí? Ok. Bueno, entonces voy a cortar aquí mi hilo por un momento porque voy a lo siguiente. Ya llegamos a un punto, vamos a entrar ahora a la tercera parte de esta falda, ¿sí? La primera fue los rombos que se hicieron, los rombos que hice aquí, ¿sí? Con los puntos pu en las esquinas o en las orillas, y aquí están los rombos, ¿sí? Aquí están las puntadas de arañita, aquí se comenzó ya con la puntada de filet, y aquí ya se siguió con una puntada de macizos todo el contorno, ¿sí? Esta fue la primera etapa o la primera parte de la falda. Después la segunda parte o la segunda etapa de esta falda fue la de esta figura de zigzag hecha con puntos pu, que se repitió 2 veces, ¿sí? Y dentro de esta segunda etapa están las casitas, que son las 2 últimas vueltas. Bueno, la vuelta de macizos sin puntos de separación, ¿sí? Y las casitas 2 vueltas, que son las que acabo de indicar, para ya terminar esta segunda etapa de la falda, ¿sí? Entonces ahora vamos a entrar, o voy a entrar ya a la tercera etapa de la falda, donde voy a hacer ahora el granny para poder unir los grannies alrededor de toda la falda, ¿sí? Entonces ya entramos a la tercera etapa, nada más son 3 etapas de esta falda, ¿sí? Lo que quiere decir es que con esta tercera etapa ustedes van a determinar qué tan largo quieren su falda. Si la quieren dejar así como está hasta donde llega estas 2 vueltas que acabo de indicarles, que es la 54 y la 55, se puede quedar así, ¿sí? O hay quienes la quieren más larga y bueno, entonces pueden agregar estos granny que les voy a mencionar y va a quedar todavía más larga, más grande, ¿sí? Pues todo depende de cómo quieran la falda y todo depende también de la medida de estatura que ustedes tengan, ¿sí? A lo mejor hay gente bajita, hay gente chaparrita que dice, no, ya yo creo que así como está, pues ya quedó bien. Pero hay gente que quiere la falda como la vio en la fotografía que subí en el primer video, pues entonces lleva como 3 o 4, creo que son 3 vueltas con puros grannies, ¿no? 3 vueltas de 3 vueltas de grannies. Entonces, pues para eso hay que trabajar muchos grannies. Bueno, entonces vamos ahora con la explicación del granny. Es un granny redondo, ¿sí? Entonces miren, aquí yo voy a poner esta hebra sobre mi dedo índice, ¿sí? Y voy a pasar mi gancho aquí abajo de la hebra, le voy a dar la vuelta así por completo
y voy a pasar la hebra como haciendo una cadena y voy a apretar lo más apretadito que pueda, ¿sí? Después de eso voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, ¿sí? Y voy a unir, voy a ingresar mi gancho en la primera cadena que hice, ¿sí? Y voy a jalar la hebra para hacer un punto deslizado y tener este circulito, ¿sí? Después de eso voy a levantar 1, 2, 3 cadenas que hacen un primer macizo, monto mi gancho y dentro de este circulito que formé, este círculo que formé con las cadenas, voy a comenzar a hacer macizos de 2 sacadas, ¿sí? Ahí llevo 2 macizos, monto y hago 3, monto y hago 4, monto y hago 5, monto y hago 6, monto y hago 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Son 16 macizos, ¿sí? Dentro del anillito de cadenas que hice. Cuando ya tengo los 16, los voy a cerrar con un punto deslizado. Nada más déjenme confirmar que sí sean 16. Yo por aquí ya había hecho un granny, el cual se los presenté creo que fue el video pasado, en el video 1824. Sí. Entonces, nada más voy a contar a ver si son los macizos, que deben de ser 16. A ver, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sí, son 16. Son 16. Sí. Entonces, cuando ya tenemos los 16 macizos aquí dentro del anillito de cadenas, voy a cerrar esta vuelta. 1, 2, 3. En la tercera cadena que forma el primer macizo, aquí voy a hacer un punto deslizado y voy a cerrar esta vuelta, ¿sí? Y aquí voy a hacer 1, 2, 3 cadenas que hacen un primer macizo y voy a hacer 1, 2 cadenas de separación, monto y en el punto que sigue, aquí, luego en el siguiente punto voy a hacer el otro macizo, hago 2 cadenas, monto y en el siguiente punto hago un macizo, 2 cadenas, monto y en el siguiente punto voy a hacer otro macizo, 2 cadenas, monto y en el siguiente punto otro macizo, 2 cadenas, monto y en el siguiente punto otro macizo, 2 cadenas, monto. Ay, miren, aquí ya me equivoqué. Hay que tener precaución y cuidado con eso, aquí, no, aquí abajo no voy a dejar puntos sin hacer, En todos estoy haciendo un macizo y hago 2 cadenas y en el siguiente punto un macizo, 2 cadenas y en el siguiente punto macizo, 2 cadenas, ¿sí? Macizo, 2 cadenas, macizo,
2 cadenas, macizo, 2 cadenas, macizo, 2 cadenas, macizo, 2 cadenas, macizo, 2 cadenas, macizo, 2 cadenas, macizo y 2 cadenas, ¿sí? Y también deben de ser 16, entonces debo de corroborar que realmente estoy haciendo 16 macizos. Aquí llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, ¿sí? Está bien, entonces aquí voy a cerrar igual, voy a contar 1, 2, 3. En la tercera cadena voy a ingresar el gancho y voy a unir con un punto deslizado y con eso ya estoy cerrando esta segunda vuelta, ¿sí? Y va a quedar este circulito en esta forma, ¿sí? Ahora voy a pasarme con un punto deslizado, me voy a pasar a esta parte, ¿sí? En este espacio de cadenas, aquí voy a levantar 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, monto y voy a hacer aquí 4 macizos. Entonces voy a hacer aquí 4 macizos, así está. ¿Y qué creen? Que estos 4 macizos, aquí voy a ingresar mi gancho en el primer, aquí, en el primer macizo y voy a jalar esta hebra porque ¿qué creen? Que esto va a ser un punto pu. Ahí está, ¿sí? Cuando ya hice este punto pu, lo que voy a hacer ahora van a ser 2 cadenas de separación, 1 y 2. Monto y en el siguiente espacio vuelvo a hacer otro punto pu, ¿sí? Entonces aquí hago mis 4 cadenas, ahí llevo 2, 3 y 4. Dejo mi hebra en espera, ingreso mi gancho en el primer macizo aquí a un ladito, jalo esta hebra y tengo mi punto pu. Hago 2 cadenas, monto y en el siguiente espacio hago lo mismo. Son 4 macizos, ahí llevo 2, 3 y 4. Dejo mi hebra en espera, ingreso mi gancho aquí a un ladito del primer macizo del grupo y voy a jalar la hebra para tener mi punto pu. Ahí está, hago 2 cadenas y así me voy toda la vuelta. En cada espacio yo voy a hacer un punto pu, ¿sí? De 4 macizos, igual que como se trabajó en la falda. El punto pu aquí igual se va a trabajar de 4 macizos y después del punto pu hago 2 cadenas y me paso al otro espacio, ¿sí? En cada espacio se va a hacer un punto pu. Entonces aquí, por ejemplo, aquí yo voy a hacer el otro, que son los 4 macizos, 2, 3 y 4. Jalo mi hebra, ingreso mi gancho aquí a un ladito del primer macizo, jalo esta hebra, que ya se me está yendo, ya se me fue, pero aquí la voy a recuperar. A ver, primero la paso aquí y ahora la paso así, ahí está. 2 cadenas de separación y en el siguiente espacio voy a hacer otro punto pu. Y entonces los puntos pu se van a trabajar igual que se trabajaron en la falda, ¿sí? Son de 4 macizos. Ahí está, para que queden exactamente igual. Miren, así van a ir toda la vuelta, ¿sí? Toda la vuelta del círculo. Y van a ser 2 cadenas de separación y me paso directamente al otro espacio a hacer el otro punto pu que sigue. Son 4 macizos
dejo esta hebra esperando, ingreso mi gancho aquí a un ladito, jalo esta hebra y tengo el punto puff, hago 2 cadenas, monto y me paso al otro espacio. Voy a hacer los 4 macizos, ahí están 2, 3 y 4, ¿sí? Dejo aquí, paso acá, cierro y hago mi punto puff. Hago 2 cadenas de separación y me paso al otro espacio a repetir lo mismo. Voy a hacer mi punto puff. Ahí están, son 4 macizos. Dejo esta hebra aquí, ingreso mi gancho acá, jalo esta hebra y tengo mi punto puff. Hago 2 cadenas y me paso al otro espacio a hacer el punto puff. 3 y 4 macizos. Dejo mi hebra, ingreso mi gancho aquí, jalo esta hebra, hago 2 cadenas, monto y en el siguiente espacio voy a hacer 2, 3 y 4, ¿sí? Ingreso mi gancho aquí, jalo esta hebra y hago 2 cadenas, monto y hago el siguiente punto puff aquí de 4 macizos. Ahí están 2, 3 y 4. Aquí hay que tejer este granny de una manera holgadita, para que no nos quede así como que muy forzado, ¿no? Sino que nos quede aguadito, ¿sí? No nos quede tan apretado ni tan cerrado. Entonces aquí vamos a tejer de una manera flojita, sin presionar, sin tensar demasiado el hilo, ¿sí? Cierro, hago 2 cadenas y me paso al otro espacio a hacer el punto puff aquí de 4. Ahí están 2, 3 y 4, ¿sí? Dejo mi hebra en espera, ingreso mi gancho acá y cierro 2 cadenas y me paso a hacer el otro en el siguiente. Son 4 macizos, ahí llevo 3, 4, ¿sí? Dejo mi hebra en espera, ingreso el gancho a un ladito del primer macizo de este grupo, jalo la hebra y tengo el punto puff. Hago 2 cadenas, monto y en el siguiente espacio vuelvo a repetir lo mismo. Aquí voy a hacer otro punto puff, ¿sí? Ahí están 2, 3 y 4 macizos. Dejo mi hebra en espera, ingreso mi gancho aquí a un ladito del primer macizo de este grupo, jalo la hebra, hago 2 cadenas y miren, ya llegué al término de la vuelta, ¿sí? Y al igual que las vueltas anteriores, debo de tener 16 puntos puff, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, ¿sí? Entonces aquí después de las 2 cadenas voy a unir con un punto deslizado en acá y cierro esta vuelta. Ahí está, ¿sí? Me voy a recorrer al espacio de cadenas con un punto deslizado, así, ¿sí? Para quedar aquí en medio. Hago una cadena y voy a hacer un punto bajo aquí, así, ¿sí? Y aquí voy a iniciar con 1, 2, 3, 4 cadenas, ¿sí? Voy a poner mi uña aquí en la cadena número 4 y voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas y me regreso a donde marqué con mi uña, ¿sí? Y voy a ingresar mi gancho y voy a hacer un deslizado para hacer este piquito, ¿sí? Y hago una cadena y luego 1, 2, 3, 4
y 5 cadenas, y voy a regresar a la segunda, no a la primera, a la segunda cadena para ingresar mi gancho aquí y hacer lo mismo, un punto deslizado, ¿sí? Y entonces voy a tener otro piquito y voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas y voy a hacer un punto bajo en el espacio entre punto y punto hicimos 2 cadenas de separación. Aquí voy a hacer mi punto bajo, ¿sí? Y me va a quedar así esta parte, ¿sí? Y vuelvo a repetir lo mismo aquí, hago 1, 2, 3, 4 cadenas, marco con mi uña aquí, ahí no la muevo, aquí la dejo, y voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas y me regreso aquí a donde marqué con mi uña y voy a hacer un deslizado aquí, así, y me va a quedar este piquito. Hago 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y me voy a regresar no a la primera cadena que hice, sino a la segunda aquí, ¿sí? Y aquí voy a hacer un punto deslizado, así, y ya tengo otro piquito. Y ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas y aquí en el espacio de entre punto pub y punto pub, aquí voy a hacer un punto bajo. Ahí está, ¿sí? Y ya tengo aquí estos dos, 1 y 2, ¿sí? Igual tienen que ser 16, ¿sí? Porque son 16 espacios que debo de seguir toda la vuelta. Entonces voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas, marco con mi uña aquí y continúo con 1, 2, 3, 4 cadenas. Aquí donde dejé con mi uña marcado voy a ingresar el gancho y voy a hacer un piquito con un punto deslizado así, y luego hago 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en lugar de ingresar el gancho en la primera cadena lo voy a hacer en la segunda aquí y voy a hacer aquí un punto deslizado y termino con 1, 2, 3, 4 cadenas y ahora voy a hacer el punto bajo en el siguiente espacio, que es este, ¿sí? Aquí, ¿sí? Y me va a quedar así, ¿sí? Dejen tomarme mi café. Ay, qué rico. Entonces, nuevamente, entonces, 1, 2, 3, 4 cadenas, marco con mi uña aquí y continúo con 1, 2, 3, 4 cadenas y me regreso aquí a donde marqué con mi uña para ingresar el gancho y voy a hacer un deslizado. Y así tengo este piquito, ¿sí? Ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en lugar de ingresar el gancho en la primera cadena lo voy a hacer en la segunda aquí y voy a hacer un punto deslizado así, y otra vez voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas y ahora un punto bajo en el siguiente espacio de cadenas de aquí, así, ¿sí? Miren, está muy fácil, está muy fácil. Miren qué bonito queda. Quedan estos puntos de cadena como con moñito. Pues son estos piquitos, estos puntos se llaman punto picoy, picoy, ¿sí? Y otra vez, vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas, marco con mi uña aquí y vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas y aquí donde marqué con mi uña voy a ingresar el gancho y voy a hacer un deslizado así, y así tengo mi primer piquito. Y ahora hago 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en lugar de ingresar mi gancho en la primera cadena lo voy a hacer en la segunda
aquí y voy a hacer un deslizado para tener otro piquito, ¿sí? Y ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas y en el siguiente espacio voy a hacer un punto bajo aquí, ¿sí? Ahí está. Y ahí está, ¿sí? Y así me voy toda la vuelta. Voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas. Dejo mi uña aquí para marcar. Y luego hago 1, 2, 3, 4. Aquí voy a ingresar donde dejé mi uña. Ingreso mi gancho y hago un deslizado, ¿sí? Hago 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en lugar de la primera, en la segunda cadena ingreso el gancho y hago un deslizado. Y otra vez, 1, 2, 3, 4 cadenas y en el siguiente espacio hago mi punto bajo, ¿sí? Y otra vez, 1, 2, 3, 4 cadenas, marco con mi uña y voy a hacer 1, 2, 3, 4 y aquí a donde dejé mi uña, aquí voy a ingresar el gancho y voy a hacer un punto deslizado y hago 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en lugar de la primera cadena va a ser en la segunda donde ingresa el gancho y voy a hacer mi punto deslizado, ¿sí? Y luego 1, 2, 3, 4 cadenas y un punto bajo aquí, ¿sí? Vean. Entonces, pues hay que tener paciencia porque estos grannies son los que van a formar, esa es la tercera parte de la falda, ¿no? Entonces, pues, al igual que yo, jálense su café, su agua, su té, lo que tomen. Y nos vamos con paciencia haciendo estos grannies. Aquí son 4 cadenas, marco con mi uña. Hago 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Ingreso mi gancho aquí en esta, donde dejé marcado con la uña y hago un deslizado. Y luego hago 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en lugar de ingresarlo en la primera lo ingreso en la segunda y hago mi punto deslizado y después 1, 2, 3, 4 cadenas y hago un punto bajo aquí en este espacio, ¿sí? Ahí está, miren qué bonito. Así vamos, bueno, así voy toda la vuelta y otra vez 1, 2, 3, 4 cadenas, dejo mi uña aquí y vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4. Por eso les comentaba que ustedes pueden dejar la falda así como está, con las 55 vueltas que se hicieron. Y 2, 3, 4, 5. Con las 45, con las 55 vueltas que se hicieron, lo pueden dejar así. O pueden meterle la vuelta con los grannies, ¿sí? Porque eso lo va a hacer verse pues más bonita. Y esa es la idea, ¿no? Que se vea más grande, más larga y todavía más estética con esto que le vamos a poner. 1, 2, 3, 4. Y como siempre les digo, esto es de paciencia, ¿eh? Sí, porque ya les repito, por ahí alguien ya se quejó, ya se quiere como suicidar. Ella está desesperada, dice, ya está harta de que le lleguen las notificaciones de que de unas enaguas que ella se suscribió para aprender tejido y ver tejidos
pero que no le ve fin a esto. No, pues para hacer cosas al vapor y rápido hay más canales, ¿eh? Y hay más prendas, según lo que quieran hacer. Algo express y rápido, pues ¿qué le digo? No, pues no. Lo que pasa es que ya mucha gente está histérica, yo creo, por la pandemia. Qué horror. Esa es la peor pandemia que hay ahorita. El estrés. 1, 2, 3, 4 cadenas. Dejo mi gancho aquí. 1, 2, 3, 4. Y regreso aquí donde marqué con la uña. Y hago mi punto deslizado. Y después 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y en lugar de ingresarla en la primera cadena, en la segunda cadena ingreso, jalo la hebra y hago el deslizado. Y después 1, 2, 3 y 4. Y aquí un punto bajo, ¿sí? Y otra vez 1, 2, 3, 4. Pongo mi uña aquí y hago 1, 2, 3, 4 cadenas. Me regreso aquí donde marqué con mi uña y voy a hacer un deslizado y luego 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y en la segunda cadenita aquí voy a hacer otro deslizado y 1, 2, 3, 4 cadenas y un punto bajo acá. Ahí está, ¿sí? Y ahí está, miren, así vean cómo todo alrededor se va formando con esta puntada que les estoy mostrando, ¿sí? Y otra vez 1, 2, 3, 4. Marco aquí con mi uña y hago 1, 2, 3, 4. Me regreso aquí donde marqué con mi uña, ingreso mi gancho, hago un deslizado y tengo mi primer piquito. Aquí está, ¿sí? Y después 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y en lugar de en la primera, va a ser en la segunda que hice. Ingreso el gancho y hago un deslizado y tengo mi segundo piquito. Y después 1, 2, 3, 4 cadenas y un punto bajo en el siguiente espacio. Ahí está. Y otra vez 1, 2, 3, 4 cadenas. Dejo mi uña aquí y ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas. Y aquí donde dejé mi uña voy a ingresar el gancho. Así. Y voy a jalar esta hebra, un deslizado y hago 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en lugar de la primera, en la segunda cadena voy a ingresar el gancho y voy a hacer mi deslizado y 1, 2, 3, 4 cadenas y un punto bajo en el siguiente espacio, así, ya, ¿sí? Y otra vez 1, 2, 3, 4 cadenas, dejo mi uña aquí, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y aquí donde marqué con mi uña voy a ingresar mi gancho y voy a hacer un punto deslizado y después 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas y en lugar de ingresar en la primera voy a ingresar en la segunda cadenita y voy a hacer un deslizado, ¿sí? Y después 1, 2, 3, 4 cadenas y en este espacio voy a hacer un punto bajo, ¿sí? Miren, me falta, aquí ya voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14 y este de acá 15. Me falta uno, tienen que ser también 16. 1, 2, 3, 4 cadenas, marco con mi uña aquí y continúo con 1, 2, 3, 4 cadenas, ingreso mi gancho aquí donde dejé marcado con mi uña y voy a hacer un punto deslizado. Después 1, 2, 3, 4, 5 y en la segunda cadenita voy a ingresar el gancho y voy a hacer el deslizado. Ahí está, ¿sí? Y voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas y aquí entonces, aquí donde hice el punto bajo de inicio de la primera vuelta, voy a hacer un deslizado y con eso termino ya mis 16 onditas que son estas con piquitos cada una, ¿sí? Y así es como me debe de quedar, ¿sí? Ahora voy a hacer la siguiente vuelta con puntos deslizados. Miren, con puntos deslizados, ahí está, 1. En las cadenitas voy a hacer puntos deslizados, 2, 3 y 4. 4 puntos deslizados para subirme todas estas 4 cadenitas, ¿sí? Y aquí me voy a pasar a donde está este espacio entre piquito y piquito. Miren, entre este piquito y este piquito que hice se quedó una cadena. Aquí, este espacio es una cadena. Entonces me voy a pasar con otro punto deslizado, así, ahí está, para quedar en medio, ¿sí? De ese piquito y voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas, dejo mi uña aquí y hago 1, 2, 3, 4 cadenas, me regreso a donde marqué con mi uña y voy a hacer un deslizado para tener el primer piquito, ¿sí? Ahí está. ¿Sí o sí? No, pues sí, ¿verdad? Bueno, entonces aquí miren, aquí se ve. Voy a traer mi falda porque ahora vamos a ver la siguiente vuelta. Es la última vuelta de este granny. Este granny nada más es de 1, 2, 3, 4 y la que estoy haciendo 5 vueltas. Es un granny redondo de 5 vueltas. 1, 2, 3, 4 y 5 la que voy a hacer. Todos los grannies en la última vuelta es donde se van a unir. Entonces voy a traer la falda y cuando ya termine mis 2 vueltas, todas las vueltas que debí de haber hecho con todas las vueltas, sobre todo las 2 últimas vueltas que son de casitas. Ahora sí voy a poner la falda al revés, así, para que se vea así. Voy a quitar mi taza. ¿Sí? Aquí se va a ver. ¿Sí? Entonces aquí vamos a suponer que aquí pueden agarrar cualquier casita, no es aquí donde terminaron la vuelta que la agarren, no, ahí donde se terminó la última vuelta que fue la 55 hay que cerrar con un deslizado y hacer un nudo, 2 nudos para que no se deshaga las vueltas que ya trabajamos, ¿sí? Entonces ahora lo que voy a unir, quiero que vean cómo voy a unir el granny a la falda, bueno, a la orilla que llevo, ¿sí? Después de haber hecho este piquito, ¿sí? Después de haber hecho ese piquito, voy a hacer aquí una cadena, ¿ya? Y pueden agarrar cualquier cuadrito
y voy a ingresar el gancho. No sé si se ve. Sí se ve. Voy a ingresar el gancho aquí en esta parte, en este cuadrito, y voy a unir jalando la hebra. Miren, fíjense cómo voy a ingresar por la parte del derecho de la falda, no por el revés. Nosotros siempre vamos a distinguir el derecho y el revés por los puntos puff. Donde están abultaditos, obviamente donde quedó el punto puff abultadito es el derecho de la falda. Entonces, cuando se van a unir los grannies, se debe de poner la falda en esta posición y con los puntos puff que estén, hay que tener cuidado que estén del lado derecho, ¿sí? Donde está lo abultadito es el lado derecho. Entonces aquí voy a ingresar el gancho en un cuadrito, en este, ¿sí? Voy a comenzar en este cuadrito, voy a ingresar el gancho así. Yo tengo mi tejido así, voy a ingresar mi gancho así y voy a jalar esta hebra la jalo así, haciendo un deslizado y lo voy a apretar para que quede así toda la labor que estoy tejiendo con la falda, que quede apretado, que quede unido, ¿sí? Y después voy a hacer 1, 2, 3 y 4 y 5 cadenas, ¿sí? Y en lugar de insertar el gancho en la primera, voy a hacerlo en la segunda cadena, porque voy a hacer otro punto puff aquí, ¿sí? Entonces aquí voy a hacer un punto puff. Ahí está. Ay, me acaba de pasar un mosco. Vaya a picar. Bueno, ¿sí? Ahí está. ¿Sí? Y después de eso voy a hacer... Ah, bueno, y ya terminé el piquito con el punto deslizado. Ahora voy a hacer 1, 2, 3 y 4 cadenas. Entonces ahora voy a tomar aquí mi tejido del granny y aquí en el espacio que yo dejé de cadena voy a ingresar el gancho agarrando ese punto. No lo voy a meter así, sino que voy a agarrar el punto que es la cadena de espacio que quedó y voy a hacer aquí un punto bajo, ¿sí? Así, ya. ¿Sí? Y así ya quedó unido esta parte. Mire, vean cómo quedó unido, así, ¿sí? Y ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas, ¿sí? Y aquí donde estoy uniendo las casitas o los cuadritos, voy a dejar uno de separación. Este ya lo uní, aquí ya uní. Este lo voy a dejar sin unir y me voy a pasar al otro, al que sigue, que es este, ¿sí? Voy a ingresar el gancho igual así y voy a hacer un deslizado así y lo voy a apretar. Ah, pero ¿qué creen que faltó aquí? Espérenme, antes de hacer eso, lo que faltó aquí fue hacer el piquito. ¿No les digo? Bueno, qué bueno que me di cuenta. Aquí después de las 4 cadenas, de las 4 cadenitas, voy a marcar con mi uña y voy a hacer otras 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4 cadenitas. Me regreso a donde dejé mi uña aquí marcando y voy a hacer un deslizado. Permítanme porque aquí está. Voy a hacer un deslizado para tener ese piquito, ¿sí? Y voy a hacer, después de eso, ahora sí, después del piquito voy a dejar una casita sin hacer y en la siguiente, esta la dejo sin hacer, esta ya la uní, fue la primera, dejo esta sin hacer y en la siguiente voy a ingresar el gancho y voy a hacer un deslizado, así. Y con eso ya uní esta otra parte, ¿sí? Y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y ingreso mi gancho en la segunda cadena, así, y hago un deslizado para tener el otro piquito, ¿sí? Y después voy a hacer 1, 2,
3, 4 cadenas y me regreso aquí, ¿sí? A donde está entre piquito y piquito, dejé una cadenita aquí sin hacer. Aquí voy a ingresar mi gancho en el granny y voy a hacer un punto bajo, ¿sí? Y ahí ya se unió, ya van 2 unidos, ¿sí? Y otra vez vuelvo a repetir, 1, 2, 3, 4 cadenas, voy a dejar mi uña aquí, una cuarta cadenita y hago 1, 2, 3, 4 cadenas y aquí donde puse mi uña voy a regresar y voy a hacer ingresar el gancho y hacer un deslizado para tener el piquito así, ¿sí? Y ahora voy a unir dejando un cuadrito sin hacer. Ya uní este ya quedó. Ahora voy a dejar uno sin hacer y en el siguiente voy a ingresar el gancho y voy a hacer un deslizado, ¿sí? Y vuelvo a repetir lo mismo. Aquí voy a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas, ¿sí? Ingreso mi gancho en la segunda cadenita. Aquí voy a ingresar en la segunda cadenita. No hagan las cadenitas tan apretadas para que sea fácil ingresar el gancho y no nos estemos ahí 2 horas. Bueno, después del segundo piquito ya hice mi punto deslizado. Ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas y me regreso al granny en donde está el otro espacio. Aquí entre piquito y piquito, aquí hay una cadenita y voy a ingresar el gancho aquí y voy a hacer un punto bajo. Ya, ahí está, ¿sí? Y ya, miren, así se va quedando unido. Y otra vez, 1, 2, 3, 4 cadenas, marco con mi uña aquí, hago 1, 2, 3, 4 cadenas, me regreso a donde dejé marcado con mi uña para hacer el piquito, hago un deslizado y ya quedó mi piquito, ¿sí? Y ahora otra vez me voy a la falda, el cuadrito que sigue, ya lo hice, dejo esto sin hacer y en el siguiente voy a ingresar el gancho y voy a hacer un deslizado, lo aprieto y voy a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en la segunda cadenita yo voy a ingresar el gancho y voy a hacer un deslizado ahí está, ¿sí? Y ya tengo el otro piquito y ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas y ahora me voy al granny en donde voy a hacer lo mismo. Aquí entre piquito y piquito dejé un punto, una cadena, voy a ingresar el gancho y voy a hacer un punto bajo aquí, ¿sí? Y ya quedó unido, ¿sí? Entonces he hecho esto en 1, 2, 3 y 4 cuadritos, me faltan 2. Ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas, voy a marcar con mi uña aquí y voy a hacer 1, 2, 3, 4 y aquí donde dejé mi uña voy a ingresar el gancho y voy a hacer un deslizado para hacer el piquito y me voy al siguiente cuadrito. Ya lo hice, dejo uno sin hacer y en el siguiente voy a ingresar el gancho y voy a hacer el deslizado así. Y después de eso son 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Me voy a regresar a la segunda cadenita, ¿sí? Y voy a hacer un deslizado para tener el segundo piquito y voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas y me voy al granny en donde igual aquí entre piquito y piquito está esta cadena aquí. Entonces aquí voy a hacer un
un punto bajo. Ahí está. ¿Sí? Miren, vean cómo va quedando unido el granny a los cuadritos, ¿sí? A la falda, pues. Y llevo unido, aquí voy a contar una, ya lo uní, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Me falta uno, deben de ser 6 unidos. Entonces vamos por el siguiente, el número 6. Entonces voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas. Dejo mi uña aquí marcando y hago 1, 2, 3, 4 cadenas. Ingreso mi gancho aquí a donde dejé mi uña. ¿Sí? Hago el deslizado, ya tengo el piquito. Y ahora me voy al siguiente cuadrito que toca. Aquí ya lo hice, dejo sin hacer y en el siguiente ingreso el gancho y hago un deslizado así, lo aprieto y ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Me regreso a la segunda cadenita para ingresar mi gancho. A la segunda cadena. Aquí. Ingreso mi gancho y hago el deslizado, ya. Y ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas y me voy al siguiente. Entre estos dos piquitos aquí agarro la cadenita que está en medio y aquí voy a hacer un punto bajo. ¿Sí? Y entonces aquí miren, yo quiero que vean esto. Ya uní 6. Aquí está 1, quedó 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Y va a quedar un cuadrito de separación entre las uniones. ¿Sí? Sí, lo voy a abrir para que se vea. Ahí está. Después de 6, después de haber hecho eso con 6 cuadritos, ¿sí? Obviamente se ocuparon 12 cuadritos de la falda, ¿sí? Pero dejamos uno, haciendo uno y dejar uno sin hacer uno, dejando uno sin hacer uno, dejando uno sin hacer y así hasta tener 6 unidos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Entonces ahora, como este es el primer granny que estoy uniendo, entonces aquí voy a terminar de tejer mi granny, pero ya sin unir a la falda. Entonces aquí voy a terminar lo que hice aquí, obviamente va a quedar aquí sin unión de falda. Entonces esto lo voy a hacer aquí ya solito. Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Ay, ya me pasé, nada más son 4. ¿Sí? Dejo mi uña aquí para marcar 4 y después voy a hacer 1, 2, 3, 4 y regreso aquí donde dejé marcado con mi uña y voy a ingresar el gancho y voy a hacer un punto deslizado. Ahí está. Y ya tengo mi primer piquito y luego voy a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Y en lugar de tomar la primera voy a tomar la segunda, ingreso el gancho y voy a hacer un punto deslizado. Y voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas y ahora me voy aquí donde está el que sigue, que es entre piquito y piquito. Aquí está una cadenita, voy a ingresar el gancho y voy a hacer un punto bajo aquí, así, ¿sí? Y así va a quedar y voy a continuar así toda la vuelta. 1, 2, 3, 4 cadenas, dejo mi uña aquí y otra vez 1, 2, 3, 4 cadenas y aquí donde dejé mi uña voy a ingresar el gancho y voy a hacer un deslizado y después voy a hacer 1,
2, 3, 4, 5 cadenas, y en lugar de ingresar en la primera cadena voy a ingresar en la segunda cadena y voy a hacer un deslizado. Ya tengo los dos piquitos y voy ahora a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas, y ahora me voy al siguiente, a la siguiente ondita donde están estos dos piquitos, y aquí en medio está una cadenita. Aquí voy a hacer mi punto bajo. Ya, ¿sí? Y así me voy hasta terminar toda la vuelta de este bonito granny. Como ven, está laborioso, ¿no? Pero va a valer la pena, porque una vez terminado ya todos los grannies alrededor de la falda, pues se va a ver increíblemente espectacular. Aquí llevo 2, 3, 4, dejo mi uña marcando aquí. Y hago 1, 2, 3, 4 y me regreso a donde dejé marcado con mi uña. Jalo esta hebra con un deslizado, ¿sí? Y ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, y en la segunda cadenita voy a hacer otro deslizado y ya tengo mi segundo piquito, y voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas, y ahora aquí, ¿sí? Entre piquito y piquito, aquí en este espacio voy a hacer mi punto bajo. Ya, ¿sí? Y otra vez, 1, 2, 3, 4 cadenas, dejo mi uña aquí, 1, 2, 3, 4, me regreso a donde dejé marcado con mi uña y voy a hacer un deslizado, y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, y en la segunda cadenita voy a ingresar el gancho, voy a hacer un deslizado y luego 1, 2, 3, 4 cadenas, y aquí entre piquito y piquito hay una cadena, voy a ingresar el gancho y voy a hacer un punto bajo. Ahí está. Miren qué bonito. ¿Sí? Y voy a continuar entonces así hasta terminar la vuelta de este granny. Entonces 1, 2, 3, 4, dejo mi uña, 1, 2, 3, 4, ingreso mi gancho aquí a donde dejé marcado con mi uña, voy a deslizar y tener el primer piquito. Ahí está. Y otra vez 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, y en la segunda cadenita voy a ingresar el gancho y voy a hacer un deslizado para tener el segundo piquito. 1, 2, 3, 4 cadenas, y ahora aquí entre piquito y piquito hay una cadenita y voy a hacer un punto bajo ahí. Ahí está. Y otra vez 1, 2, 3, 4 cadenas, dejo mi uña aquí, 1, 2, 3, 4, me regreso a donde está mi uña y voy a hacer un deslizado, y luego 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, me regreso a la segunda cadenita y voy a hacer otro deslizado, y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, 5, hice 5, no deben de ser 4. Entonces aquí entre piquito y piquito hay una cadena y voy a hacer un punto bajo. Ya, y otra vez 1, 2, 3, 4, marco con mi uña y hago 1, 2, 3, 4. Aquí donde dejé con mi uña ingreso mi gancho y hago un deslizado y hago 1, 2, 3, 4, 5, y en la segunda cadenita voy a ingresar mi gancho y voy a hacer otro deslizado para hacer el segundo piquito, y luego 1, 2, 3, 4, ¿sí?
y voy a ingresar aquí entre piquito y piquito. En esta cadena voy a hacer un punto bajo, ¿sí? Y voy a continuar con 1, 2, 3, 4 cadenas. Dejo mi uña aquí y continúo con 1, 2, 3, 4. Ingreso mi gancho aquí donde dejé mi uña y voy a hacer un deslizado. Ya tengo mi primer piquito y luego 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, y en la segunda cadenita voy a ingresar el gancho y voy a hacer un deslizado, ¿sí? Y luego 1, 2, 3, 4 cadenas, y aquí entre los piquitos estos hay una cadenita de espacio, y aquí voy a hacer un punto bajo. Y otra vez 1, 2, 3, 4. Dejo mi uña aquí, 1, 2, 3, 4. Me regreso a donde dejé mi uña y voy a hacer un deslizado. Y 1, 2, 3, 4, 5. Me regreso a la segunda cadenita y hago otro deslizado, y luego 1, 2, 3, 4. Y aquí entre piquito y piquito hay una cadenita de separación y voy a ingresar el gancho y hacer un punto bajo ahí, ¿sí? Y 1, 2, 3, 4 cadenas. Dejo mi uña aquí, 1, 2, 3, 4. Aquí ingreso mi gancho donde dejé mi uña, hago un deslizado y luego hago 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Ingreso mi gancho en la segunda cadenita y hago un punto deslizado, y después 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y aquí, miren, aquí ya llegué al término de la vuelta, ¿sí? Aquí donde quedó, este va a quedar así, ahí se ve, se terminó de dar la siguiente vuelta de onditas con piquitos, ¿sí? Y aquí ya llegué al término de la vuelta, donde únicamente voy a hacer un punto deslizado en esta parte, aquí, para cerrar esta vuelta, ¿sí? Y como ya terminé, voy a hacer una cadena así apretando bien, y voy a cortar aquí porque ya terminé de unir este primer granny. Ovaciones, por favor, ¿sí? Y ahí está. Y para rematar este granny voy a hacer un nudito y voy a hacer otro como refuerzo para que no se me vaya a destejer mi granny, ya que me costó mucho trabajo como para que se destejan. Y le voy a poner 3. ¿Sí? Y ya puedo cortar así como que al ras, dejando aquí como 1 milímetro, un espacio chiquito así de hilo, y ya quedó unido el primer granny de la falda. Imagínense cuántos van a tener que ser aquí alrededor de la falda. No sé cuántos sean en el primer ensamble de grannies a la falda, pero ahí está, ¿sí? Ya me picó el mosco en el pie. Uy. Bueno, entonces lo que quiero que vean es que quedó este granny unido con 4 espacios en los 4 cuadritos de unión, en los 6 cuadritos de unión, y en los 6 que quedan aquí, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Y si cuento los restos para terminar la vuelta,
Son 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ¿sí? Porque acuérdense que deben de ser 16 en todas las vueltas, ¿eh? Desde que iniciamos con esta, que fueron 16 macizos, después en la segunda vuelta son 16 separados por 2 cadenas y después en la tercera vuelta son 16 puntos PUR separados por 2 cadenas y luego son 16 onditas con piquitos, con doble piquito cada ondita en la primera vuelta. Y en la segunda vuelta, que es a donde se van a unir a la falda, también deben de ser 16. 6 que van unidos aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y el resto, para completar los 16, son los que conforman para terminar la vuelta del granny, ¿sí? Y queda unido este ya a la falda aquí, el primero. El primero, no sé cuántos se vayan a llevar en la vuelta, por ejemplo, en la primera vuelta de grannies en la falda, ¿eh? Y la verdad tampoco sé cuánto tiempo me voy a llevar, porque esto está muy laborioso. Pero pues ya estoy en esto y ahora lo voy a tener que terminar, ¿sí? Entonces, esto es para las personas que están haciendo este trabajo, aprecien más lo que es este trabajo, que es 1000% artesanal. Es mucho tiempo el que se invierte, es mucho material el que también se invierte y es mucha paciencia, mucha constancia y amor por lo que se está haciendo para que se obtenga este resultado. Pero ahí está. Para el siguiente video vamos a continuar viendo los siguientes grannies, cómo se van uniendo, ¿no? Porque el primero va a quedar unido, bueno, quedó unido con 6 cuadritos, 6 de sus onditas quedó unido. Pero ya en el segundo cuadro va a quedar unido en otros 6, pero de este lado va a quedar unido en 2. A los lados va a quedar unido en 2 y en esta parte 6 y terminar el resto, ¿sí? Entonces ya con el segundo puesto, como que vean ustedes cómo se pone el segundo, ya con eso van ustedes a poder hacer todos los demás hasta terminar todo el contorno de su falda. Como ven, pero vean qué precioso, o sea, qué precioso trabajo, ¿sí? Es una belleza, es una belleza. Y para quien la esté haciendo para vender, pues se va a dar cuenta que no tiene un valor incalculable, ¿sí? O sea, no hay precio para ponerle a un trabajo así, la verdad. Es mucho tiempo, mucho trabajo, mucha paciencia, mucho amor por el tejido, mucho amor por lo que estamos haciendo, mucha constancia, pero el resultado es grande, ¿sí? Y ya cuando los queremos vender, pues ya la verdad es que no hay precio que le llegue a todo lo que el esfuerzo, trabajo, tiempo, todo que se lleva. Pero bueno, vamos a continuar con más videos, ¿sí? Muy a pesar de las personas que no les gusta, lo siento mucho, pero yo voy a continuar hasta terminar esta falda. Entonces vamos a continuar en el siguiente video cómo se pone el segundo, para que vean cómo se une a los lados, que es el mismo proceso, ¿no? Pero para que tengan más claro cómo se une y cómo se une también en la parte de la falda. Hasta aquí este video y nos vemos en los próximos, no sé cuántos más, pero en los próximos.